Bueno, buenas tardes. Acá estamos con Karina León. Soy Andrea Urbas. Estamos viendo cómo se van sumando los participantes, por eso estamos acá esperando un poquito, porque va subiendo el número. Y bueno, los saludamos y las saludamos a todos desde Buenos Aires. Estamos introduciendo la diplomatura de aula abierta, niñez y adolescencia en la era digital. Vamos a empezar una nueva cohorte ahora el 20 de septiembre, así que esta es una clase magistral que tenemos acá con Karina León. Un honor, un gusto. Hola, Cari. Hola, el gusto es mío, quiero decir. Que bueno, que nos acompaña para poder iniciar este tema que tiene que ver con la niñez y la adolescencia en los medios digitales, todo lo que tiene que ver con educación, con las nuevas tendencias que tenemos que tener en cuenta los educadores, cómo influyen las tecnologías, las nuevas narrativas. Bueno, vamos a ir viendo con ella algunos temas que tienen que ver con nuestra diplomatura, que después los vamos, aquellos que cursen, los van a poder profundizar, luego en una cursada de 10 semanas, que arranca el 20 de septiembre. Así que bueno, aquellos que les interese, después se pueden informar en aulaabierta.info. Aquí nos acompaña en chicos.net también Eleonora Fernández, que está acá al lado nuestro, que también es docente de la diplomatura. Bueno, voy a presentar a Karina, primero, que Karina es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, especialista en formación de formadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y actualmente también es desarrolladora de videojuegos educativos. Exactamente. Eso nos vas a contar un poquito también. Bueno, ¿cómo no? Bueno, la modalidad de esta clase va a presentar tiene una presentación, Karina, para compartir con ustedes, y vamos a hacer 20 minutos, 25 minutos de presentación, y después van a poder intercambiar con Karina, conmigo, con Eleonora, a través de las preguntas que ustedes pueden ir haciéndolas en el chat. Nosotros vamos a ir tomando nota de algunas de las preguntas para poder después responder en la última media hora. Vamos a cerrar a las 19 horas. Así que bueno, esperamos sus preguntas a medida que también se va desarrollando la clase. Bueno, vamos a compartir entonces la presentación. Bueno, ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿cómo les va? Veo que hay gente de tantos lugares, y eso también es por la tecnología. Hay que decir que en su mediatización favorece el encuentro, ¿no? Algo que era impensado años atrás. ¿Por qué elijo empezar por las tendencias? Porque me parece importante definir qué son las tecnologías. Y en general uno habla de TIC, que son tecnologías de la información y de la comunicación. Pero pensar en TIC es una reducción de lo que son las tecnologías, porque hay un montón de tecnologías emergentes en la actualidad. Las TIC son tecnologías de la información y de la comunicación que devienen de Internet y de sus derivaciones, pero hoy tenemos un montón de otras tendencias. ¿Y por qué las voy a traer? Porque nos traen desafíos pedagógicos, porque nos traen desafíos cognitivos, porque nos traen desafíos culturales. Entonces, algunas de estas tendencias que voy a atravesar muy rápidamente, porque me quiero centrar sobre todo en el tema de enseñanza, aprendizaje, evaluación, otros temas que atraviesan esta presentación. Algunas de las tendencias actuales tienen que ver con Internet de las Cosas. Internet de las Cosas es Internet puesta en los objetos, una heladera que nos señala que falta leche, un lavarropas
que indica que es la hora de lavar la ropa. Esto está instalado en los hogares, pero empieza a penetrar la educación. En educación, por ejemplo, y esto se ve después, no sé si puedo pasar después para después ir para atrás. A ver, para atrás. Para adelante ahora. Bueno. A ver, esperen. Mientras tanto les cuento. Internet de las cosas empieza, decía, a penetrar la educación. ¿En qué vemos esto? Si ustedes ven debajo, hay un lápiz. Ese lápiz es un lápiz que corrige la ortografía. Es un lápiz que puede adaptarse a cualquier idioma porque tiene un chip y a modo bastante conductista, diríamos, cuando uno está por cometer un error o lo comete, empieza a vibrar ese lápiz, ¿no? Y ese lápiz lo inventaron padres alemanes que tenían un hijo con muchísima falta de ortografía y decidieron inventar un lápiz. Es un lápiz que da cuenta de Internet de las cosas y en su versión 2.0 es un lápiz que corrige gramática. ¿Por qué lo traigo como tendencia? Porque si el lápiz corrige gramática y corrige ortografía, ¿cuáles son los temas que tenemos que enseñar en prácticas del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas tecnologías que empiezan a penetrar nos traen algunos problemas y desafíos de alto nivel pedagógico. Por otro lado está STEM o STEAM, que algunos le agregan la de arte, que tiene que ver con robótica, programación, bueno, lo que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, pero que se traduce, y esto está muy claro en las políticas, con programación y robótica. Acá también hay un montón para discutir, es un tema en sí mismo, ¿no? Porque a veces se incluye la programación pensando que la programación nos hace más inteligentes, o tiene una relación con la neurociencia, y es otro de las articulaciones que uno debería empezar a deconstruir, ¿no? Y junto con eso la inteligencia artificial, las máquinas inteligentes, que nos trae un problemón, les quiero decir. Todos estos temas de programación no son nuevos, ya Papert hace muchísimos años incursionó en el tema de la programación, la inteligencia artificial tampoco es nueva, hubo el programa ELISA que fue, por lo menos tiene unos cuantos años, más de 50, buscando una computadora inteligente, o sea, hay una búsqueda permanente de nuestra humanidad por dotar a las computadoras de inteligencia, ¿no? Cuando la inteligencia sabemos que es humana, pero sí nos trae un problema. ¿En qué sentido? Ustedes hoy saben que la web es una web semántica, es una web que nos lee los datos. Esto trae un montón de dificultades en relación con las plataformas. Cuando uno busca un vuelo en despegar, aparece el próximo vuelo, aparece el próximo libro que queremos leer en Amazon, y la web fue virando hacia una dataficación que tiene que ver con un uso de los datos y una analítica de los datos que nos estudia, ¿no? Llevado al extremo, y llevado muy al extremo, Pearson, que es una editorial de libros en inglés, desarrolló una plataforma que lo que hace es, según el rendimiento del estudiante, segmenta el programa educativo, ¿no? Pero no solo eso, usa una cámara web para leer las emociones del estudiante. Entonces, a medida que el estudiante se ríe, bosteza, eso es leído como dato y reprogramado para hacer un programa individual. Y esto nos trae un montón de preguntas pedagógicas, ¿no? ¿Es eso lo que queremos? ¿Es eso lo que soñamos? Y esta idea de una tecnología claramente desde un punto de vista político como un sistema de control social que Deleuze ya en la década del 90 con su postdata de las sociedades de control traía, ¿no? Y esto es fundamental para entender qué sería hoy fomentar una ciudadanía digital crítica, ¿no? En relación con los datos, con la información. Y además, en relación con esta convergencia y combinatoria, la tecnología opera todo el tiempo haciendo convergente el sistema de datos y combinando la información. Por último, digo, hay tres tendencias mucho más novedosas. Una tiene que ver con la cultura maker, con la cultura del hacer, que muchas instituciones educativas están empezando a experimentar, que tiene que ver con esto, ¿no? Como entender qué hay detrás de la tecnología. La informática, los últimos años, si hay acá alguien que recuerda el DOS, cuando uno tenía que poner el comando en la computadora o el WordPerfect, lo que hacía era hacer visible el comando que uno le ponía a la computadora. Con el paso de los años, eso está más invisible. Hoy la interfaz invisibiliza los procesos cognitivos. Y lo que hace la cultura maker es, a ver, veamos qué hay detrás de la tecnología, desarmemos, deconstruyamos, qué hay detrás para entender eso que
en los últimos años se hizo invisible. Y esto tiene consecuencias cognitivas. La invisibilización de los procesos en relación con las interfaces y con las mediaciones de nosotros como sujetos con las computadoras tiene consecuencias cognitivas, porque nosotros somos seres mediados y seres de la mediación, y tenemos que comprender un montón de estas cosas, ¿no? Y por último, bueno, están las cuestiones de transmedia, que es la posibilidad de contar relatos ya no linealmente, sino a través de distintos medios, de distintas plataformas. Esto también tiene un desafío pedagógico, porque en general la didáctica es bastante lineal, el docente explica y el alumno aplica y después se verifica, ¿no? Y el discurso de esta didáctica lineal, las tecnologías en realidad lo están interpelando, ¿no? Y la gamificación, bueno, puedo hablar toda una hora de la gamificación, por a mí me encanta, pero tiene que ver con la introducción de videojuegos y con propuestas lúdicas. No es algo nuevo, en el jardín lo hacemos, en la primaria menos, en la secundaria casi nada, y en la universidad pareciera que no podemos jugar más, ¿no? Y hay una cuestión que, con la gamificación, que tiene que ver con entender que cuando se juega, se aprende, y cuando se videojuega, se aprende, y hay un montón de investigación que después voy a traer respecto de esto, ¿no? Algunas de las imágenes que tienen que ver con los hologramas, ahí pueden ver lo que fue la marcha de hologramas en España, la gente no fue a la marcha, mandó su holograma, y esto también hoy se está usando, el tema de los hologramas, para temas complejos, no lo mismo que realidad virtual o realidades inmersivas, poder entender la mitosis, que es un tema para mí inentendible, a partir de una imagen o de una inmersión, es algo que antes no podíamos hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas son, y acá regulándome el tiempo, las tendencias. Voy a ir al aprendizaje. Perdón que voy rápido, pero después si hay preguntas, me van diciendo. ¿Qué nos sucede con los aprendizajes? ¿Aprendemos igual? ¿Cuáles son los rasgos, estas características de nuestros sujetos contemporáneos, jóvenes, niños, niñas? Y la realidad es que la investigación lo que está mostrando es que hay cambios en las maneras de aprender cuando hay mediación tecnológica. ¿Se lee menos? No, se lee distinto. Se lee digital, se lee transversal, se aprende distinto. ¿Cuáles son estas marcas que las investigaciones nos están señalando? En primer lugar, que cuando aprenden conectados, hay, bueno, toda la línea del conectivismo, ¿no? Que marca que estamos conectados y muy conectados, y en general cuando hablo de conectados, hablo también de conectados en zonas rurales, porque hoy la conexión es más por celular que por otra vía. Tiene que ver con esto, ¿no? Con que Internet, de alguna manera, con el uso intensivo que están haciendo jóvenes de Internet, lo que ha roto, de alguna manera, por su ser horizontal, porque cuando uno está en Internet, navega, no hay una jerarquía de la información, y de hecho los enlaces son enlaces que un programador decide, arbitrarios. Lo que ha hecho en estos últimos años ha sido romper la jerarquía epistemológica de los campos de conocimiento. Lo voy a decir más fácil. Cuando nosotros aprendimos, usábamos mapas conceptuales. Yo soy pedagoga y matamos a la gente con los mapas conceptuales, ¿no? Los torturamos con los mapas conceptuales. Y hoy esos mapas conceptuales se rompieron. ¿En qué sentido se rompieron? Que las disciplinas son más horizontales, porque el acceso a la información y la construcción del conocimiento, en términos de cómo se navega esa información, se media esa información para la construcción del conocimiento, rompió la jerarquía. Cuando uno le pregunta, lo hago con mis hijos, ¿cuál es la idea central? Y te señalan el ejemplo, y vos le decís, no, ese es el ejemplo. ¿Y por qué esa no puede ser la idea central? Porque no lo es, porque hay una idea central, y ese es el ejemplo. Y no lo es, y te lo discuten, y te interpelan. Y tienen razón en este sentido, ¿no? Lo que el conectivismo está marcando como hipótesis es la ruptura de la jerarquía del conocimiento. Y como hay muchas rupturas en las jerarquías, en las relaciones de autoridad y en la gramática escolar, empieza a haber también algunas rupturas, esto es interesante como para indagar. Por otro lado, las investigaciones lo que muestran en términos de cognición ampliada o cognición distribuida es que las tecnologías son herramientas. Vivimos diciendo que son herramientas, pero hay que entender que es una herramienta. Y acá voy a Vygotsky. Vygotsky era marxista y entendía las herramientas desde el marxismo, es decir, desde la dialéctica, en la relación hombre-naturaleza mediante una actividad. Las herramientas son culturales, las construimos personas, pero cuando las construimos y las usamos,
ellas nos usan. Hay una concepción relacional de las tecnologías. Si yo, por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo muy simple, hoy yo amanecí con el celular sin batería. Tuve un problema que puede pasar. No me desperté, por supuesto, porque no tenía despertador, no sabía dónde tenía que ir, no sabía, tenía una reunión y no sabía dónde ir, tuve que entrar a la computadora para ver, ¿no? Y parte de mi memoria está en el celular, como parte de la memoria de mucha humanidad que está en el celular. ¿Eso quiere decir que no tenemos memoria, que no tenemos que incentivar la memoria? No. Lo que las corrientes cognitivas están mostrando es que nosotros distribuimos nuestra cognición en muchos objetos de la cultura, porque escribimos o anotamos para recordar, usamos la computadora para graficar o lo que sea, y parte de esa cognición sigue estando en nuestra mente. Entonces, entender qué le damos a la tecnología y qué, como colegio, como escuela, como sistema, le exigimos a nuestras mentes para seguir teniendo memoria, porque en realidad la cultura es memoria, y lo digo también desde un punto de vista político. En este sentido es interesante, ¿no? Frente a la discusión si calculadoras sí o calculadoras no, la pregunta es calculadoras cuándo, o tecnología cuándo, cuándo se fundamenta un uso de tecnología para la mejora justamente de los aprendizajes. Las otras corrientes que para mí son sumamente interesantes son las que estudian los aprendizajes informales, ¿no? ¿Qué sucede cuando los chicos juegan, y los chicos y las chicas juegan? ¿Qué aprenden cuando miran series? Y en general son procesos inmersivos, ¿no? Uno mira una serie y quiere ver cómo sigue. Uno juega un videojuego y quiere llegar al siguiente nivel. Uno no va a clase y dice, uy, quiero ver qué va a decir el docente en la próxima clase. No es que tenemos que replicar esa estructura de la serie, pero sí tenemos que aprender algo de la serie, ¿no? Las series ponen preguntas, las series ponen una narrativa interesante, las series atrapan, y lo que tenemos que capturar son algunos de esos rasgos, ¿no? De estos escenarios culturales para entender también por dónde seguir transitando nuestra enseñanza, ¿no? Sobre todo si queremos que las escuelas y nuestros sujetos se formen en esta ciudadanía política, entendiendo todo lo que pasa en este punto. Y en esta ciudadanía recalcar además que como estamos atravesados por los datos, nosotros mismos como sujetos adultos, ¿no? En esta cultura tenemos que entender cómo funciona la tecnología, cómo funciona este tema de los datos, ¿no? Para eso hay que formarse y celebro que estos sean espacios de formación. Aprender hoy implica desafíos cognitivos, problemas genuinos, siempre implicó problemas genuinos, problemas de la realidad, vincularnos con cuestiones situadas que nos inquieten. Pero en este punto lo más difícil es pensar qué sería un problema genuino, ¿no? ¿Qué lo atrapa? ¿Qué la atrapa? ¿Qué habilidades de pensamiento tengo que generar en estos estudiantes? Hablamos de las habilidades del siglo XXI, hablamos de competencias del siglo XXI. ¿Cuáles son esas competencias reales? ¿Cómo están atravesadas por disciplinas, si es que lo están? Se habla de la creatividad, de la colegialidad, del aprendizaje colectivo, y estas no son capacidades sencillas, ¿no? Entonces hay todo un trabajo para hacer. Y hay que entender también que muchas veces para aprender colegiadamente y colectivamente uno tiene que entender el punto de vista del otro, para eso uno tiene que escuchar. Hay un montón de habilidades que entonces tenemos que empezar a prestarle atención, ¿no? ¿Y qué sería un desafío cognitivo? Yo me acuerdo cuando me formé con Alicia Camiglioni, allá hace muchas décadas en la facultad, ella decía que había que partir de lo cercano para ir a lo lejano. Y antes lo teníamos claro, hoy no está tan claro qué es cercano y qué es lejano, ¿no? Porque también las tecnologías nos tocaron esto. Quizás lo que pase en Japón y el tsunami de Japón pase a ser el tema más cercano para los estudiantes, ¿no? Y también empezar a ver estas cuestiones. Algunos desafíos, voy bien con el tiempo, algunos desafíos, esto plantea Cobo, ¿no? La desobediencia tecnológica y la creación de nuevo conocimiento. Serres, en su libro Pulgarcita, dice que si estamos a un clic de la información que tenemos que enseñar, y él plantea entonces como el desafío de tenemos que reinventar nuestra clase porque fuimos decapitados de alguna manera de ese lugar del saber. Y Cobo en consonancia plantea la desobediencia tecnológica, y es pensar usar la tecnología para aquello que no necesariamente fue creada la tecnología, también ser creativos, ¿no? con la tecnología, justamente en función de crear nuevo conocimiento.
Como bien sabemos, lo que está a un clic de distancia es la información, y para la construcción del conocimiento hay un montón de mediaciones, y hay que ayudar en esas mediaciones. No es cierto que son nativos digitales, o sea, usan tecnología, usan redes sociales, no saben que esas redes sociales forman parte de un ecosistema de medios conectivos, donde se les está leyendo sus datos, su información, donde cada información que ponen es leída de manera convergente por un montón de medios, porque hoy Instagram, Facebook son parte de la misma empresa, o sea, hay un montón de cosas que exigen una desobediencia tecnológica y ayudarlos en la creación de nuevo conocimiento. Me parece que la idea del nativo nos debería incomodar hoy, ¿no? Porque, primero porque las infancias no son homogéneas y hay diversidad, y segundo porque en realidad hay mucho que aprender aún todavía. Y que hay formas alternativas de adquirir conocimiento, y los multialfabetismos para mí es sumamente relevante. La escuela, y en general la clase, tiende a ser homogénea, ¿no? Sabemos que hay distintas trayectorias, sabemos que hay diversidad cognitiva, pero en general no permitimos que demuestren cómo aprendieron de manera diferente. A veces ni siquiera cambiamos la propuesta didáctica, pero digo, y esto en relación con los procesos de evaluación, si uno enseña en función de trayectorias, hay distintas formas también de mostrar lo que uno aprendió, y quizás para uno, yo puedo mostrar con una metáfora que aprendí algo, alguien puede mostrarlo con una tabla, otro con un texto, otro con, no sé, una ecuación. El multialfabetismo lo que nos viene a mostrar es que hay más de un modo de aprender, más de un modo de alfabetizarse, pero también más de un modo de mostrar lo que uno sabe. Y eso es algo que está bueno para tener en cuenta. ¿Qué habilidades me parece que tenemos que lograr nosotros como docentes? Experimentar, construir, visibilizar los procesos de los estudiantes que a veces cuestan, arriesgarnos, anticiparnos, pensar críticamente y ser creativos. ¿Y por qué la anticipación? Porque el sistema educativo debiera pensar por anticipado. Las tecnologías son topadoras, siempre van a ir más rápido. Dice Boltón que son como el conejo de Alicia, nosotros siempre llegamos tarde, ¿no? Pero en realidad poder anticiparnos a lo que nosotros queremos como escuela. La escuela sigue siendo ese lugar fundamental de socialización, donde en su momento fue la construcción de la ciudadanía, y hoy vuelve a ser la construcción de una ciudadanía digital crítica, ¿no? Y ponernos en ese lugar de mediación con la sociedad, de anticipación y de pensamiento crítico, en términos de lo que decía, estamos mediados permanentemente por plataformas, y exige esto una visibilización, una deconstrucción, una experimentación y el fomento de la creatividad del pensamiento crítico. Enseñar hoy en esto sería romper la linealidad, esa linealidad que nos es fácil, ¿no? Porque planificamos, damos la clase, vemos si aprendieron, evaluamos. Vivimos en tiempos, dice Bauman, de intermitencia offline, online. Estamos acá, pero nos suena el WhatsApp, nos conectamos, nos desconectamos. Nosotros también, nosotras también, no solo nuestros estudiantes. Diseñar desafíos relevantes y profundos. Acá podemos aprender de Uruguay, de la Red Global de Aprendizaje. Ellos vienen trabajando muchísimo la idea de aprendizajes profundos, con rúbricas y con un montón de actividades que fomentan la idea de un aprendizaje a largo plazo. ¿Qué nos es difícil? Que para aprender profundamente y para enseñar en esa profundidad, el desafío es curricular. No podemos seguir enseñando un montón de contenidos si queremos profundizar. O sea, hay una decisión que a veces excede porque es política, pero a veces la podemos asumir porque es micropolítica e institucional, y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los temas más relevantes de mi asignatura? ¿Tengo que enseñar todos o esos, algunos están en la web? ¿Enseño qué? ¿Con qué sentido? ¿Qué elijo enseñar? Para realmente, ¿qué quiero que sepan cuando salen de mi grado, de mi secundaria? Es una decisión de perfil, es una decisión curricular, pero es una decisión necesaria. Los grandes inventarios no bastan, ¿no?, para generar un aprendizaje profundo. Y la idea de aulas porosas tiene que ver con abrir el aula, ¿no? Un aula más flexible en dos aspectos. Primero, que la tecnología se ubicó en el aula en el mismo lugar donde estaba el pizarrón, los bancos no cambiaron, el diseño del aula no cambió. Yo podría decir, hoy diseño el aula sí, porque voy a enseñar algo de determinada manera, pero mañana enseño en geografía con un mapa en el techo, nos acostamos todos y miramos el techo viendo el mapa de Argentina. O sea,
¿por qué no cambiar el aula en función también de esto, ¿no? De las enseñanzas, y a veces sin tanta tecnología, ¿no? Es cambiar el frente. Nosotros, me acuerdo en la facultad, un año empezamos la materia poniendo todos los bancos mirando a la ventana, y esperamos a ver qué pasaba, ¿no? Si daban vueltas o no lo daban vueltas. Y es raro, ¿no? Porque los estudiantes empezaron a sentar mirando la ventana. Entonces, decís, bueno, pero, a ver, no cambié el aula para que pase algo, ¿no? Entonces, estamos tan acostumbrados a que está el banco, me siento, bueno, darle esa flexibilidad y esa porosidad también tiene que ver con hacer aulas y escuelas más permeables a lo que sucede afuera, ¿no? Y lo que hoy nos sucede afuera son estos escenarios culturales, y estamos atravesados por estos escenarios culturales y necesitamos aulas más porosas. Voy cerrando, ¿no? Para preguntas. Los desafíos, como ven, son institucionales, curriculares, epistemológicos, porque cambian estas formas de saber y de conocer, didácticos y cognitivos. ¿Qué nos queda? Nos queda dejar marcas, dejar huellas. Yo me acuerdo de docentes que me marcaron para toda la vida, ¿no? Si tuviera que elegir, los buenos docentes, ¿no? Las buenas prácticas, si tuviera que elegir una idea de esta charla es: quiero docentes que dejen una experiencia inolvidable, inolvidable positiva, inolvidable del paso por la educación, que uno diga, ¿cómo aprendí o aprendí esto de esta docente? Y esto no lo da la tecnología, lo da la enseñanza. Y entonces, dejar estas huellas que fueron invisibilizadas por la informática y transformarlas en huellas didácticas, ¿no? Dejar en nuestros estudiantes marcas del paso por el sistema educativo. Y esto lo da una buena experiencia, el diseño de una buena experiencia, un aula que cambió y que no es igual, y hoy es distinta, la sorpresa, la pasión, hay un montón de cosas que dan la enseñanza. Bueno, eso. Quiero decir algo respecto de la evaluación. La evaluación, muchas experiencias, porque estoy recorriendo las aulas y veo que muchos docentes están innovando, y eso a mí me alegra, me entusiasma, me divierte. Y me hace como tener esperanza y optimismo, que es lo que hacemos los educadores, siempre pensamos con optimismo pedagógico. Pero en el momento de la evaluación, esa experimentación se quiebra, ¿no? Y me parece que hoy, más que nunca, para que, como dice mi amiga Lila Pinto, las experiencias sean intelectualmente desafiantes, también la evaluación tiene que poner, tenemos que poner el foco en experiencias de evaluación que integren, que incluyan, que no excluyan, que no expulsen, que den lugar a la diversidad. Y la tecnología hoy nos puede ayudar un montón a eso. ¿Por qué? Porque documentamos procesos, porque todo lo malo que dicen las plataformas del dato nos puede servir en sentido positivo para documentar, para hacer trayectorias, para ver qué marcas dejamos en los estudiantes, para ver dónde ese estudiante dejó de entender algo, ¿no? Para hacer un proceso más genuino de acompañamiento en función de la diversidad, porque en definitiva lo que queremos son escuelas inclusivas, justas y equitativas, ¿no? Y eso, de eso se trata, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchos conceptos, cuántos conceptos muy rápido. Que fuimos escuchando, la verdad. ¿Estamos bien? Sí, estamos muy bien, pueden ir haciendo sus preguntas. Digo, para retomar algunos conceptos, el webinar tiene que ver entonces con aulas flexibles. Yo me preguntaba, bueno, ¿cuánto las tecnologías también en este concepto de aulas flexibles, que no es nuevo, que no tiene que ver con tecnologías, pero en qué favorecen las tecnologías esa integración, una escuela inclusiva, un aula donde se tengan en cuenta la diversidad de aprendizaje, de tiempo de los chicos, cómo las tecnologías también pueden acompañar estas aulas flexibles y hacerlas más inclusivas. Sí, es cierto que no es un concepto nuevo. Digo, si uno tuviera posibilidad de invertir, yo haría un aula 360, donde en cada frente pasara otra cosa. Pero bueno, por supuesto, eso requiere mucho más inversión. Pero el concepto de aula flexible en relación con la heterogeneidad de trayectorias, de procesos, etcétera, lo que nos está marcando es que si a uno le llama la atención una lámina, a otro le puede llamar la atención un texto, a otro le puede llamar...
es pensar el aula con esta idea también de multialfabetismo, ¿no? Con un aula que estimula, y ya lo dice Eisner, cuando Eisner en Cognición y Currículum habla de que las representaciones del conocimiento parten de lo sensorial y de la experiencia. Un aula donde la experiencia que tenga lugar sea múltiple. Esa es un aula flexible, un aula donde yo puedo encontrar lo que a mí me gusta y me llama la atención para aprender, porque también quizás es mi modo de ser y mi modo de aprender, ¿no? Y como aprendemos mucho a partir de lo sensorial, también en términos de accesibilidad, digo, de lo sensorial, no necesariamente podemos no escuchar, podemos no ver, pero tenemos otros sentidos, ¿no? Es explorar esta idea de experimentar un poco con distintos lenguajes, con distintas formas de representación del conocimiento, con aulas donde yo pueda encontrar distintos objetos y distintos lenguajes y distintos formatos y distintos modos de disponer de los muebles. Y si hoy quiero dar clase mirando la pared, la doy, porque ¿cuál es el frente de la clase? ¿Quién dijo que el frente de la clase es donde está el pizarrón? ¿Y quién dijo que el frente de la clase es donde está el docente? ¿Sí? Entonces es empezar a romper esa idea de que todo sucede porque está ahí, ¿no? Está ahí el pizarrón, ahí tengo que prestar atención, ahí tengo que... ¿Hay avances en esto? ¿Qué ves vos en la escolaridad? ¿En la primaria? ¿Hay diferencias entre las primarias, las secundarias? Me parece que sí, ¿no? Me parece que sí. A ver, hay diferencias, hay escuelas que esto lo están tomando más seriamente, no necesariamente en términos de gestión pública, gestión privada, ¿no? Otra vez, son decisiones institucionales y uno lo puede hacer con poca inversión, ¿no? Pero también son escuelas, y acá, bueno, digo algo que es obvio, ¿no? Hay que crear las condiciones para una aula flexible. O sea, hay que crear condiciones docentes, institucionales, pero si yo voy a crear un aula donde haya un montón de evidencias que rompen la linealidad y que dan cuenta de las trayectorias diversas, tengo que formar docentes para que eso se pueda hacer. Entonces, hay experiencias, sí, hay experiencias que están apostando también a la formación docente, ¿no? Digo, siempre el docente y nosotros los adultos en general, ¿no? Cómo quedamos un poco relegados en general de las nuevas lógicas de uso de los chicos, de cómo usan la misma red social que tal vez usamos nosotros, la usan distinta, estas nuevas narrativas, nuevas formas de producción de contenidos. Digo, la escuela, esto que habla Cobos del aprendizaje invisible, ¿qué necesidad tenemos en la escuela, ¿no?, de tomar estos aprendizajes informales que los chicos hacen con los dispositivos? Qué lejos estamos a veces de poder aprovechar eso, ¿no? Sí, yo quiero contar una anécdota, a veces las anécdotas ayudan mucho. Estaba dando una capacitación docente, ¿no? Y salió una directora, no voy a nombrar ni nada, acá todo, pero que estaba en un 5º año de la escuela secundaria, en una zona vulnerable, donde uno lo que espera es que esos chicos y chicas continúen sus estudios en la universidad, ¿no? Que en general, con la dificultad que implica terminar el secundario, ¿no? Y la anécdota, ¿por qué? Porque ella le pregunta a uno de los jóvenes en qué se siente fuerte, ¿no? ¿Cuáles cree que son sus fortalezas? Y el joven le contesta, soy muy bueno jugando al Fortnite. Y ella le dice, bueno, pero eso no sirve para la universidad. Toda su autoestima se vio cual castillo de cartas derrumbada, ¿no? Y yo le contesto a la directora, ¿y quién te dijo que eso no sirve para la universidad? ¿Vos sabés qué complejo jugar al Fortnite? ¿Vos sabés la cantidad de estrategias que tenés que armar? ¿Vos sabés que es en tiempo real? ¿Vos sabés que tenés que anticipar? Hay un montón de otras cosas, ¿no? Y quizás le sirve mucho más que escuchar 4 horas a un docente. Digo, hoy no está tan claro en términos utilitarios qué sirve y qué no sirve. Y si una persona te dice que es buena jugando al Fortnite, es su autoestima y es su fortaleza, ¿no? ¿Sabemos cómo se juega el Fortnite? Bueno, hay que jugar. Hay que jugar. Yo digo, cada vez más hay que jugar, ¿no? Por eso, tenemos que acercarnos, Tenemos que acercarnos. A ver, el Fortnite particularmente es un juego violento, es cierto, qué sé yo, pero no sé, yo me crié mirando Tom y Jerry, que era igualmente violento, y no por eso soy violenta. Hay cosas violentas en la sociedad. Pero digo, ¿cómo nos cuesta a los adultos acercarnos a esos videojuegos tan comunes hoy? Y entender vos cómo sos se desarrolladora juega, de videojuegos. Yo soy desarrolladora. Contanos un poquito sobre eso.
Mira, mis videojuegos son videojuegos educativos, ¿no? Un poco hicimos, bueno, por ejemplo, para el Nacional Buenos Aires, un videojuego de lengua, otro de matemática, que están pensados como desafíos matemáticos o para comprensión lectora. La idea es ponerlos a disposición para que sean para toda la población, cuando podamos. Pero acá también, partiendo de la base que el juego tiene algo muy interesante. Primero, es que en la escuela cuando perdés una vida la perdés, porque te sacaste un 4 y es re difícil remontar y se te estigmatiza, ¿no? Es el alumno, el mal alumno, el alumno mediano. En el juego vos podés experimentar, podés tener las vidas que quieras, podés volver a empezar, podés, bueno, eso, ¿no? Podés resolver problemas. Tiene también esa cosa de triunfo épico, ¿no? Cuando lográs algo. Yo veo poca cara de triunfo épico en las escuelas, ¿no? Pero bueno, uno podría decir, el triunfo épico, no sé, yo juego mucho, soy un desastre. Todos los jueguitos que aparecen los pruebo, los juego porque me gusta jugar. Pero cuando paso de nivel yo soy feliz. Y esa felicidad me encantaría lograrla también, ¿no? Cuando uno dice, entendí ecuaciones de segundo grado, soy feliz, ¿no? Y lo digo también en estos términos, ¿no? La posibilidad que da el juego de experimentar, de simular, de crear mundos posibles, de liberar endorfinas que te hacen realmente más apasionado por algo, y del triunfo ético y de la autoestima, ¿no? Porque hay algo que pero que es necesario que conozcamos cuáles son esos juegos, cómo se juega, sí, que lo hablemos con los chicos, jugar un poco dentro de lo posible, y bueno, y escucharlos también, ¿no? Sí, y escucharlo también. Hay un montón de preguntas. Vamos a ir a las preguntas. A ver, las máquinas mejoran su desempeño, corrigen sus propios errores, entonces la pregunta es, ¿qué debe enseñarse? ¿Cómo debe reperfilarse el educador? Me parece que el estudiante se reperfila continuamente, pero el educador siempre está un paso atrás. Difícil esta pregunta. Yo sí creo que nos tenemos que, bueno, en parte lo que decíamos de los juegos tiene que ver con eso, ¿no? Animarse un poco también a experimentar y cambiar la clase, ¿no? No dar la clase que, digo, no todas las clases, porque es un esfuerzo, pero algunas clases decir, bueno, a ver, no voy a videojuego, no, pero voy a gamificar la clase y les voy a plantear 3 misiones, divido la clase en un grupo y las divido y les doy misiones. Y las misiones son conseguir cosas, y esas cosas que tienen que conseguir implican leer algo para conseguirlas. Bueno, estoy generando una estrategia distinta, ¿no? Pero estamos un paso atrás a veces porque no queremos dar ese paso adelante, ¿no? Es un riesgo también. Hay una cierta comodidad, ¿no? Pedagógica. Bueno, la vinculo con esta idea de problemas genuinos, ¿no? Acá hay una pregunta sobre problemas por eso, genuinos. Esa pregunta, la de problemas genuinos, porque en realidad los problemas genuinos son los problemas que le interesan también al estudiante, y muchos son problemas de la realidad, ¿no? A mí, por ejemplo, y lo vi en una escuela y me pareció sumamente interesante, los temas ecológicos, ambientales, los temas de género, son problemas hoy de nuestros sujetos de la educación. La ESI está fuerte porque yo tengo hijas mujeres, tengo un hijo varón, pero mis hijas mujeres abrazan el movimiento de género, y es un hermoso lugar para arrancar, ¿no? Porque son temas complejos, porque hay muchas miradas, porque otra vez son temas que pueden ser abordados por múltiples disciplinas. Los problemas genuinos en general son problemas con ramificaciones, con derivaciones que pueden ser leídos por muchas disciplinas, como las tecnologías también, ¿no? Entonces, esos son problemas genuinos, son problemas en principio que pueden ser mirados y analizados de distintas disciplinas, que tienen más ramificaciones, que no son problemas de fácil resolución, que exigen una inmersión en el problema para tratar de entenderlo, que además tiene vigencia, que tiene vinculación con intereses de los estudiantes y de las estudiantes, que es importante, ¿no? También, ¿no? Nosotras trabajamos, cuando digo nosotras, hablo de Mariana Maggio, equipo Verónica Perosi, el equipo con el que investigo y trabajo, estamos trabajando mucho la idea de codiseño. Es decir, diseñar, y esto, bueno, quizás se puede hacer más en secundario y en universidad, quizás menos en primaria, o quizás se puede pensar en los últimos años de la primaria también. Trabajar el codiseño implica trabajar con los y las estudiantes acerca de la clase misma, ¿no? Es construir con ellos y con ellas la clase, acerca de estos temas que les interesan. Entonces, nosotras tenemos un programa, por supuesto, en la universidad, pero ese programa es nuestra hipótesis de trabajo. Y le decimos, ¿qué les interesa más? Formación docente, escuela, universidad, bueno, ¿por qué les interesa más? Y empezar a dar vuelta a esos programas en función también de este codiseño.
Se puede hacer, en algunos casos se puede hacer más, en la universidad se puede hacer más que quizás en la escuela primaria, pero algunos proyectos se pueden trabajar de esa manera seguramente. Sí. Acá también nos preguntan sobre la diferencia entre aula porosa y aprendizaje ubicuo, si es lo mismo. No, no es lo mismo, buena pregunta. El aprendizaje ubicuo, que es una categoría de burbules, implica que con la tecnología nosotros podemos aprender en todo tiempo y espacio. Que esto también es algo sumamente relevante, ¿no? Porque hoy, pero se vincula, no es lo mismo, pero se vincula. Gracias a este Anonymous atendí, que no sé quién es, que me hace pensar, ¿por qué se vincula? Porque el aula porosa habla de un aprendizaje, de un aula abierta, ¿no? Y un aula donde no todo lo que se aprende está en el aula. Es un aula extendida en ese punto también, que puede ser posible gracias a la ubicuidad de las tecnologías. Cuando uno dice, ¿podemos aprender en el patio de la escuela? Sí. O sea, el aula no es el único lugar donde aprendemos. Y eso también tiene que ver con esa ubicuidad que nos da las tecnologías. La idea de aula porosa tiene que ver con romper ese aula inmaculada, ¿no? De la que Sarmiento hablaba cuando, no sé si recuerdan, cuando Sarmiento decía que había que sacarse los zapatos, ¿no? Antes de entrar a la escuela. Es justamente la idea antitética, ¿no? De decir, bueno, no, vamos a la escuela con los zapatos puestos, que es con lo que venimos de la calle. Y vamos a la calle con lo que venimos de la escuela, porque es así, ese es el aire, ¿no? La escuela se encerró mucho últimamente, y bueno, hay que salir, ¿no? La universidad ni hablar de cómo se encerró, pero entonces es un poquito salir, ¿no? Y bueno, después la bibliografía y todas las cosas de bibliografía les podemos dar, ¿no? Esto después, sí, después de esto, ustedes con la diplomatura además seguro avanzan y también tienen bibliografía. Sí, sí, en la cursada hay mucha bibliografía, está armada en 8 clases, que se van tomando muchos de los temas que hoy trabajó Karina, sobre todo el tema de datos, la lógica de los nuevos medios y qué pasa con nuestros datos, todo el tema de por qué las redes son gratuitas, digamos, qué estamos dando a cambio, las lógicas de los nuevos medios y cómo trabajar eso en todos los niveles educativos. Y después trabajamos mucho también temas de derechos del niño en entornos digitales. Bárbaro. Todo lo que es riesgos, que esto no estamos trabajando en este webinar, pero sí es uno de los temas importantes también de la cursada. Acá, hay una pregunta acá que me gusta de Erika. Vamos a elegir algunas preguntas, ¿sí? No vamos a poder responder todas hay muchas ahora, pero les agradecemos mucho las preguntas y acá estamos eligiendo. Respecto de eso, Cobo en su libro Acepto las Condiciones, que es el último que escribió, que seguramente está online, gratuito, lo pueden descargar. Él dice que estamos en una época en la que elegimos no elegir, porque en realidad no estamos eligiendo nada y los datos nos van dando estas elecciones, ¿no? Y uno dice, bueno, hasta cierto punto, pero acá estamos eligiendo, ¿no? Hay todavía un margen de autonomía, ¿no? En esa dialéctica. Debe visibilizar eso, ¿no? Darnos cuenta. De cuándo elegimos y cuándo no. Exacto. Y qué margen de autonomía real tenemos. Bueno, acá hay una pregunta de Erika que es 3 características o principios fundamentales de las buenas prácticas educativas con TIC. En realidad, primero es definir qué sería una buena práctica, ¿no? Y una buena práctica, a diferencia de lo que Festemacher diferenciaba bien de práctica exitosa, es una práctica que por lo menos nos hace pensar, nos genera inquietud en el estudiante. O sea, en principio diría una práctica no usual, una práctica que nos genere cierta incomodidad pedagógica, algo que no sea novedoso, algo que tengamos que explorar. También tiene que ver con lo que decía de experimentación, de hacer algo distinto, de algo más lúdico. Una buena práctica es aquella que no está en Internet. Si yo encuentro todo en Internet, en la clase a mí me gustaría que mis estudiantes, lo que aparece en esa clase, no lo encuentren en ningún lado. Dificilísimo, no está hasta ni en YouTube, que están tutoriales hasta de cómo atarse los cordones. Lo que yo diría es eso, una buena clase es la que no están a un clic de distancia, ¿no? Es esa que podemos pensar y que podemos diseñar y que podemos imaginar y que lo que pasa en esa clase no lo tiene en otro lado y que por eso el estudiante decide volver a clase o estar en clase. A veces no es que decide, ¿no? Tiene que estar en clase porque está compelido, ¿no? A estar, pero
que quiera estar en clase, ¿no? Y para querer estar en clase, desear estar en clase, es una clase que no la googlee, que no googlee la información. Si le voy a dar las capitales de África, no es una buena práctica. Ahora sí, les hago pensar en el problema del agua en Ciudad del Cabo, para tomar el mismo continente. ¿Y por qué Ciudad del Cabo se está quedando sin agua? ¿Y qué podemos hacer para que Ciudad del Cabo no se quede sin agua? ¿Y qué video le harías para ayudar a Ciudad del Cabo? Bueno, eso cambia una práctica memorística en una práctica creativa. Y ahí ya hay un principio distinto de exploración, digo. Imaginándome, ¿no? Estoy poniendo ejemplos en el aire, pero una práctica entonces que experimentes, que les permita crear, que inventes, que nos dé placer también a nosotros como docentes, porque nosotros también tenemos que buscar el placer en la enseñanza, tenemos que recuperar ese placer. ¿Y cómo sería en ese caso, digamos, el uso de los celulares en el aula, por ejemplo, para la producción? A ver, bueno, primero que hay un montón de herramientas de video, hay un montón de aplicaciones hoy interesantísimas como Wall-E u otras para realidad aumentada, o sea, hoy podemos sacar una foto y hacer algo de realidad aumentada con el celular, entonces podríamos sacar una foto de algo nuestro y digo, de cómo nosotros trabajamos el tema del agua para compartir con Ciudad del Cabo, digo, ¿no? Por ejemplo, grabar audios, por ejemplo, podríamos contar anécdotas de nuestras experiencias docentes a través de audios. O sea, hay un montón de aplicaciones, más allá de Internet y más allá de Google y más allá de buscar información, que son relevantes para usar, ¿no? Sobre todo para que los chicos hagan sus propias producciones sobre temas. Ellos las hacen, ellos sí, las usan más. Pero, digamos, aplicado a algún proyecto pedagógico, ¿no? Algún tema. Porque las usan, eso es indudable. El tema es que esto no lo estamos rescatando a lo mejor adentro del aula para generar producciones con alguna de las temáticas que tienen que ver con un proyecto. A ver. ¿Qué estrategias implementar cuando los docentes se niegan a utilizar la tecnología? Sí, leemos las mismas. ¿Eh? Sí. Es que son difíciles. A ver, yo lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero si un docente no quiere usar tecnología, que no la use. ¿Sabes por qué? Cuando se niegan. Porque la usa a desgano, la usa mal. Yo soy defensora, o sea, con toda la crítica que hago de los datos, de las plataformas, de todo, digo, a mí me parece que hoy negar el uso de las tecnologías es negar una tendencia cultural. Entonces, es difícil ser docente negando una tendencia cultural. Pero si no quiere, y yo lo obligo, y la va a usar mal, y lo pensaría dos veces, digo, si yo gestiono, ¿no? Y trabajaría con aquellos docentes y aquellas docentes que tienen ganas, ¿no? De innovar un poco con las tecnologías. ¿Vos qué viste? ¿Cómo estimular a los niños cuando hacen investigación online a que indaguen y comparen contenidos y no caigan en el copy and paste de lo primero que ven y que crean que todo lo publicado es correcto? María Wiktorovich nos trae un tema súper interesante porque realmente los chicos, esto que hablábamos, ¿por qué está cayendo también el concepto de nativos digitales, ¿no? La verdad que hay mucha dificultad, lo que se ve es para las búsquedas, ¿no? Para las búsquedas justamente en los buscadores, de cómo buscar información, cómo salir del primer link que nos aparece en un buscador. Eso todo tiene que ver también con alfabetización digital y justamente nos trae que los niños y los adolescentes no son nativos digitales, que también el rol del adulto ahí, del docente, para poder educar en ese sentido y acompañar lo que es una alfabetización digital y poder buscar información, estar informado, buscar las fuentes, la diversidad de fuentes. Sí, hay mucho para indagar ahí, es una muy buena pregunta. Yo creo que si también se puede resolver por el corte y pegue, repensaría la consigna, porque si lo pueden resolver fácilmente, también hay un problema de la consigna. Digo, siempre, quizá por mi modo de ser, reviso primero la enseñanza, ¿no? Y digo, ¿qué les di? Y si lo que les di lo pueden resolver fácilmente, y si lo pueden resolver fácilmente, lo complejizo. Por otro lado, es cierto que hoy hay, con el tema de los datos, por ejemplo, Google tiene un convenio con Wikipedia y lo primero que aparece es Wikipedia y uno dice, buscan Wikipedia, pero Wikipedia es el primero porque hay un convenio corporativo, ¿no? Y Wikipedia se supone que es una enciclopedia abierta, ¿no? Y tiene ese convenio con Google, entonces uno le diría, no busques en lo primero. Solo Wikipedia.
Y esto es lo que se llama curaduría, ¿no? De contenidos, que es parte del trabajo que hacemos también nosotros como docentes, que decimos, nosotros también buscamos un montón de información. Me parece que hay que enseñarles todo eso, que no se aprenden, no lo aprenden solos. Nosotros le damos mucha confianza a la transferencia, ¿no? De las cosas, que porque pensamos que lo pueden hacer, lo transfieren a las prácticas, y yo vuelvo al tema de las mediaciones, ¿no? Hay mediaciones que hacen que no vuelva. Entonces, frente a esta pregunta, revisaría la consigna, les daría como tips de curaduría de contenidos. Esto es interesante porque yo les quiero contar que cuando me doctoré, que fue en el 2002, ya estaba Internet, y me acuerdo que estudié el conocimiento mediado tecnológicamente y los temas de aprendizaje, y había un grupo que trabajaba sobre el descubrimiento de una, no me acuerdo si era de una bacteria o de algo farmacológico, pero sacaba la información de Bayer, ¿no? Que era un laboratorio. Entonces yo digo, chicos, están sacando la información de Bayer. O sea, que es un criterio mínimo, ¿no? De dónde saco la información, cuáles son las páginas en las que tengo que mirar. Hoy no alcanza esto, diría Cobo y un montón de autores, ¿no? Un paso es saber buscar, otro paso es saber de esa búsqueda construir conocimiento. Para eso hay que hacer preguntas más difíciles si les son fáciles. Y por otro lado, enseñar a jerarquizar la información, porque es uno de los riesgos, ¿no? Que hoy está de decir, bueno, a ver, de esto jerarquicemos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué no? Discutamos qué es lo más importante, sinteticemos, porque también la síntesis es un problema hoy, ¿no? Como síntesis es un problema frente a la gran maraña de información que hay. Eso es otro de los temas, ¿no? Acá hay una pregunta también que tiene que ver más con producir, internet. Bueno. Con introducir programación en el aula, por ejemplo, el tema de Scratch, sí. ¿no? Nos saluda Wilson desde Paraguay, que trabaja en un instituto de formación docente y que en la capacitación docente para profesores trabajan con Scratch en el aula y que tienen dificultades con la aplicación en el aula. ¿Cuál es la experiencia rompiendo esa resistencia de los docentes para dar entrada a la tecnología en el aula? Bueno, algo dijimos, ¿no? De docentes que se resisten. Igual es difícil, tal vez, el tema de programación para un docente común, un docente que no tiene, digamos, que no es del área. Sí, eso es cierto. La realidad es que también las interfaces y los programas están siendo cada vez más sencillos. Ya no hay tanto problema de la interfaz. Antes la programación era un dominio de elite, ¿no? Hoy ya no es un dominio de elite. Empieza a ser como más sencilla, gente que no programaba o que le cuesta programar, lo puede hacer porque es un sistema de bloques, porque es un sistema modular, porque es solo lógico, ¿no? Que va antes, que va después, o sea, y el Scratch está el Scratch Junior para chicos, o sea, uno podría empezar. Lo que yo diría es empezar a documentar las buenas experiencias, que eso tampoco hacemos, ¿no? Tenemos buenas experiencias que no están documentadas, porque documentar una buena experiencia con Scratch puede servir a otro docente para decir, es posible, o mira lo que se logra, o mira lo que gané con esto, ¿no? Empezar a hacer como una especie de, horrible la palabra, pero de marketing, de la propia experiencia, más en sentido pedagógico sería esto, ¿no? Más documentada, para justamente mostrar qué se gana, ¿no? Con esto, de alguna manera, qué se gana desde el punto de vista cognitivo y didáctico, ¿no? Y entendiendo que la programación es solo una, ¿no? Por eso quise empezar por las tendencias. Hay muchísimas otras formas de experimentación, no solo la programación, ¿no? Yo diría ahí también que confiemos también en que no hay que saber todo, ¿no? Todo el programa como docentes para poder llevarlo a un aula, porque los chicos son muy intuitivos esos programas, claro. Y también vamos a ver con la facilidad que ellos pueden apropiarse, ¿no? De un programa como Scratch, a veces sin la necesidad de que como docentes sepamos utilizarlo perfectamente. Sí. Vamos a descubrir que ellos nos van a ayudar mucho, los chicos, a utilizarlo. Así que hay que animarse a eso también, sí. ¿no? Hay más preguntas. Bueno, vamos a ir cerrando, sí. Pero vamos a hacer algunas preguntitas más. ¿Tomamos 2 preguntas más? Dale. Sí. Acá hay una pregunta, bueno, acá dice lo de ¿qué hacemos, Ana? ¿Qué hacemos con los niños que ya no quieren trabajar en carpetas, pero sí empleando otras herramientas? Para mí hay que hacer una mixtura, ¿no? Tengo como, porque el tema no es un tema mío que yo investigue, quiero decir, el tema de la grafía, los problemas motrices, los problemas que implican no escribir y hacer todo digital.
Pero creo que me parece que tenemos que seguir haciendo esa mixtura todavía, ¿no? Por supuesto que no van a querer escribir porque la escritura es un esfuerzo y acá también hay algo en el orden del esfuerzo que está complicado, ¿no? Porque bueno, estamos frente a una cultura bastante más facilista en algún punto, ¿no? Que se logra rápido y la respuesta más veloz, ¿no? Entonces me parece que el uso de las carpetas todavía lo que denota es que tenés que escribir y tenés que forzarte, ¿no? Hay varias preguntas. Sobre evaluación. Ahí sobre evaluación, sí. La evaluación para armar criterios, a ver, son dos cuestiones distintas, los instrumentos y los criterios. Los instrumentos de evaluación, para mí, tienen que permitir en algún lugar algo electivo, ¿no? Algo donde uno pueda elegir en función también de, por ejemplo, yo puedo elegir transmitir algo que sé a través de un ensayo, de una infografía, de un audio, o sea, la posibilidad de darle la elección en dar cuenta de lo que sabe a través de más de un formato, ¿no? Y el criterio es si el conocimiento está, o sea, el criterio no cambia, digo, porque vos podés evaluar si aprendió, si comprendió, también cuando transfiere o cuando lo puede volcar en otro formato, ¿no? Bueno, digo, me parece que hay que crear instrumentos un poquito más así diversos, los portfolios también, ¿no? Los portfolios digitales, siguiendo el proceso del estudiante, también está bueno, ¿no? Bueno, me parece que hay un camino para recorrer. Yo le quiero decir que todo esto que digo son 30 años de experiencia docente y remándola, ¿no? No es tan sencillo, parece sencillo cuando uno lo dice, pero también es decir, bueno, yo quiero dar la clase distinta, quiero que mis alumnos aprendan, porque me formé como docente porque realmente estoy convencida de que quiero que mis alumnos aprendan. Y si quiero que mis alumnos aprendan, les tengo que dar más de un modo de aprender, porque no aprenden todos igual. Y yo muchas veces, o empecé enseñando, ¿no? Y enseñé en escuela media también muchos años, pensando en un alumno homogéneo, ¿no? Un alumno medio. Entonces yo decía, voy para este alumno, pero había algunos que van más rápido, otros que van más lento. Es así la vida, ¿no? Y entonces como uno hace una clase que no es homogénea para todos, ¿no? Esta idea de la diversidad o esta idea de la experimentación, ¿cómo la hace distinta, ¿no? Para distintos públicos. Y a veces es difícil, pero hoy las tecnologías esto lo permiten, ¿no? Porque yo puedo hacer una clase distinta con grupos distintos, donde algunos indaguen un formato, otros otro formato con el mismo contenido, ¿no? Creo que, bueno, se trata de, otra vez, de docentes que tengamos ganas de hacer algo distinto, por supuesto, y tal como preguntaron, de condiciones institucionales que lo permitan. Eso a veces es lo más complejo, ¿no? En las escuelas donde no hay condiciones es difícil, ¿no? Experimentar y hacer algo distinto, y uno es mirado más, ¿no? Como un bicho raro, pero bueno, me parece que es momento, ¿no? Porque también nuestros estudiantes nos están pidiendo una clase distinta. Nuestros estudiantes nos están pidiendo que innovemos. Nuestros estudiantes nos están pidiendo que lo que le demos no sea repetir lo que está en Google, que crean, así como nosotros tenemos confianza en nuestros estudiantes, también que ellos tengan confianza en nosotros como docentes, ¿no? Entonces, bueno. Qué lindo, estoy viendo el chat. Quiero nombrar, bueno, nos saludan desde Guatemala, desde Costa Rica, desde Santa Fe, Mendoza, Córdoba. La verdad que les agradecemos acá tantos lindos saludos y agradecimientos. Bueno, el material lindo. Está grabado, digo, ¿no? Sí, porque sí. Para los que tuvieron cortes y todo está grabado y les va a llegar completo. Sí, queda grabado. Aula Abierta se está ocupando de grabar este webinar y les va a llegar por mail a todos los que se inscribieron para que puedan escuchar el webinar de nuevo o los que no se pudieron conectar. Así que bueno, desde todos los puntos del país y también de Latinoamérica, la verdad que bueno, nosotros les agradecemos mucho también esta hora que compartimos, que compartieron con nosotras. Yo le agradezco a Karina. Bueno, gracias. Karina no es docente de la diplomatura, pero está citada 1000 veces, hay mucho material tuyo. Bueno, me alegro. Y bueno, y otros maestros que nos enseñan también a seguir esta trayectoria de la escolaridad y la educación, aprender y educar con tecnologías.
Bueno, les agradecemos, cerramos acá y los esperamos en la diplomatura, y a los que estén interesados se pueden informar en aulaabierta.info, allí, o en chicos.net, también van a encontrar toda la información. Un abrazo a todos. Gracias, Cari. Gracias. Chao.